Hay hombres que se hicieron pequeños para no lastimar a nadie, que aprendieron a decir que sí a todo, a no pedir nada, a desaparecer un poco cada día. Muchos podrían creer que nacieron débiles, pero nada más lejos de la realidad. Algo diferente les pasó. En algún lugar de su cuerpo, sin saber por qué, decidieron que su propia fuerza era un riesgo muy grande. No son los hombres peligrosos que se van cuando les pides permanencia. Ya hablamos de ellos en el episodio 59 y el 64. Hoy hablaremos de los otros, los que se quedan, y que hicieron lo posible por dejar de ser un riesgo, y en esa decisión dejaron de estar del todo presentes para asegurarse a cualquier costo de nunca hacer daño. Bienvenidos al episodio 76 de la Escuela del Todo Podcast. Soy Leo Azarac, terapeuta transpersonal y acompañante en el camino de retorno a tu propia autoridad. Ya encendimos la velita, el incienso y el micrófono para dar una nueva vuelta a la espiral hacia el centro del ser. El malentendido. Peligro no es intensidad. Cuando hablamos de hombre peligroso, casi todos imaginamos lo mismo. Un hombre intenso, avasallante, que quema todo a su paso. Pero eso es solo una cara del patrón, y no siempre la más común. La otra cara, la que hoy nos ocupa, es exactamente lo contrario. Un hombre pasivo, callado, que no impone nada porque tiene miedo, en un lugar que ni él mismo conoce, de convertirse en un peligro para los suyos. Esto lo distingue de otro patrón que ya nombramos aquí, el hombre princeso, inmadurez, herida con la madre, un hombre que espera que alguien lo gestione. El hombre peligroso en su versión pasiva no espera que lo gestionen, se esconde, y lo que esconde específicamente es el miedo inconsciente de hacerle daño a su propia descendencia, a repetir algo que ni siquiera sabe que existe en su linaje. No es debilidad, es una víctima de una memoria que no eligió cargar. El grito de la célula, que es un conflicto biológico. Para entender de dónde viene esto, necesitamos separar dos lenguajes que solemos confundir, lo psicológico y lo biológico. Un conflicto psicológico vive en la cabeza. Se piensa, se analiza, se le busca sentido. Un conflicto biológico es otra cosa completamente distinta. Es visceral, arcaico, inmediato. Es el grito de la célula buscando sobrevivir, no explicarse. Para que un hecho se convierta en este tipo de conflicto y deje una huella que el cuerpo transmite incluso generaciones que no vivieron en el hecho original, tiene que cumplir algo muy específico. Fue dramático, fue inesperado, se vivió en soledad absoluta, no encontró una salida real y ocurrió en un instante preciso, un lugar y un momento exactos. La biología, además, no distingue entre lo que es real y lo que es simbólico. Reacciona igual ante una amenaza física que ante una amenaza emocional. Por eso un programa de hace 3 generaciones puede seguir activo hoy en un cuerpo que jamás vivió el evento original. La memoria castra. El programa específico del hombre peligroso nace casi siempre de un antepasado que ejerció violencia real, física o de índole sexual, dentro del linaje. Esa memoria queda grabada como una alarma. La potencia masculina es lo que causó el daño. Y entonces, el sistema familiar diseña una solución: neutralizar esa potencia antes de que vuelva a hacer daño. Biológicamente, esto puede expresarse como una especie de vacío de testosterona.
el cuerpo mismo bajando el volumen de lo que interpreta como amenaza. Cuando esta memoria vive en una mujer, puede sentirse atraída sin saber por qué, solo por hombres con esa energía más baja, porque los siente seguros. Y cuando esta memoria vive en un hombre, una vez que la relación se formaliza, el propio inconsciente empieza a aceptar la desvalorización, el reproche, el rechazo, como una forma de decir, no soy peligroso, no hace falta que me tengas miedo. El costo de aceptar esa castración simbólica no se queda solo en lo emocional. El cuerpo también responde ahí donde más se siente la potencia. Y eso a menudo se traduce en dificultades reales de deseo y de encuentro sexual en la pareja. Con el tiempo, la frustración que esto genera en ambos puede terminar reforzando de manera irónica la memoria original, la idea de que lo masculino en sí es de algún modo peligroso. Este programa de hombre peligroso se activa usualmente cuando aparece la prole, con el primer bebé. Para protegerlo, para que ese hijo o hija esté seguro, el hombre sentirá que debe irse o que debe cortar su masculinidad para dejar de ser peligroso. La sombra que hay que sacar a la luz. En el modelo de las partes del alma, esto lo podemos ver en Sheut, es una sombra. Vive en el inconsciente familiar, invisible, operando sin permiso. Y como toda sombra, no se disuelve ignorándola ni razonándola, se disuelve sacándola a la luz, aceptándolo e integrándolo. Nombrar el programa, esto no nació conmigo, esto lo cargo por alguien más, es el primer movimiento real de sanación. Sin ánimos de juzgar al antepasado que lo originó, la idea es dejar de repetir en automático lo que él tampoco eligió. El programa natural, fuerza al servicio de proteger. La sanación de este patrón no es que el hombre se vuelva agresivo ni que deje de ser sensible. Es que recupere el programa original, el que el miedo tapó, que su fuerza no está hecha para dañar, sino para proteger a quienes ama. Es un cambio a nivel identitario, en el inconsciente familiar, en el arquetipo de lo que es ser un hombre coherente, natural, masculino y cuya energía está al servicio de la familia, de la vida y de la evolución. Cuando un hombre sale de este conflicto y vuelve a poner límites desde un lugar tranquilo, no desde la explosión, sino desde la presencia pacífica, algo se ordena también del otro lado. La mujer que sostenía el rol masculino en el sistema, agotada, por fin puede soltarlo y regresar a su propia polaridad. Historia de alquimia. Jaime tenía 39 años. Es el tipo de hombre que todos describen como un pan, un amor de persona. Nunca alza la voz, no exige. En el trabajo, en la familia, en su matrimonio, dice que sí, cede, se acomoda. Durante años, Jaime pensó que esa era su virtud. Nadie sabía, ni él mismo lo sabía del todo, que esa mansedumbre no nacía de la paz, nacía del miedo. A los 17 años, en una pelea que hoy apenas recuerda con claridad, Jaime sintió algo que lo aterró más que cualquier golpe que pudiera recibir. Una fuerza tomó su cuerpo y su mente, perdió momentáneamente la cordura. Esa energía descontrolada, amenazante, estaba lista para hacer daño de verdad. Se vio a sí mismo como nunca antes. Tuvo miedo. Nadie salió gravemente herido esa noche, pero Jaime sí, por dentro. Fue un instante preciso, inesperado, vivido completamente solo con su propio pánico, sin nadie a quien contárselo, sin ninguna salida real, más que la promesa silenciosa que se hizo esa madrugada. Nunca más voy a dejar salir esto. Ese instante se convirtió en la arquitectura de los siguientes 20 años. Jaime construyó una versión de sí mismo tan suave, tan complaciente, que nunca más tuvo que preocuparse de ser peligroso para nadie.
El problema es que en el camino también dejó de estar presente para nadie, incluido él mismo. Muchas veces huyó de las relaciones, del compromiso, de sentar cabeza, pero finalmente pudo quedarse con alguien que amaba, aunque lo hizo autocastrando gran parte de su identidad masculina por temor a hacer daño a su familia. Su esposa fue quien lo trajo a camino. Jaime la amaba, pero ella sentía que cargaba sola el peso de la relación, las decisiones, los límites con la familia, incluso la intimidad. Siento que vivo con alguien ausente, alguien a quien debo empujar. Me siento segura contigo, sé que no me harías daño, pero no tienes iniciativa para resolver nada y estoy cansada. Así le dijo ella una noche. Y Jaime por primera vez no supo qué responder, porque tenía toda la razón. El trabajo con Jaime no consistió en enseñarle formas de controlar un enojo explosivo y peligroso. Yo sabía que eso se iba a solucionar solo al permitir el movimiento transpersonal. Juntos viajamos hacia esos aspectos en su linaje que ni él conocía del todo. Un bisabuelo cuya violencia había acabado con la paz de la familia. El clan lo recordaba como alguien que le hizo la vida imposible a todos. Había dejado una herida abierta y silenciada, transmitida como historia, como mito familiar que se convirtió en un programa biológico inconsciente. Jaime había heredado esa violencia, pero convertida en miedo a repetirla, y ese miedo, sin saberlo, lo había vuelto invisible. Sacar esa sombra a la luz no fue cómodo. Decir en voz alta, cargo el miedo de otro, no el mío. Fue para Jaime la primera vez en 20 años que sintió que algo dejaba de apretarle el pecho. El punto de inflexión llegó en una cena familiar, meses después de haber comenzado la terapia. Su padre, quién sabe con cuál intención, hizo un comentario que desvalorizaba una decisión de Jaime frente a todos. El Jaime anterior hubiera bajado la mirada y cambiado de tema, sintiendo el impulso de desaparecer. El Jaime que estaba reinventándose respiró profundo, y en vez de obedecerlo dijo con voz baja, pero firme: «Espera un momento, papá. ¿Cuál es tu intención detrás de ese comentario? Quiero que sepas que me incomoda». Allí, frente a todos, se dejó sentir su presencia con fuerza y respeto. El padre le ofreció disculpas de inmediato. No hubo ningún grito, no hubo drama. Hubo por primera vez un límite puesto desde la calma, desde la fuerza interior y no desde el miedo. Esa noche, en el auto de regreso a casa, su esposa le tomó la mano sin decir nada. No hacían falta palabras. Él se sintió más presente, más fuerte y coherente que nunca. Jaime sigue siendo un hombre sensible. Eso no cambió y no tenía por qué cambiar. Lo que cambió es que ya no confunde su suavidad con pasividad, con desaparecer, con permitir el abuso. Aprendió que se puede proteger a los que ama sin tener miedo de la propia fuerza, porque esa fuerza bien puesta nunca fue el peligro. Fue siempre y solo protección. Un acto posible. Si te reconociste en Jaime o reconociste a alguien que amas en él, te propongo algo simple para esta semana. Identifica un momento, uno solo, en el que normalmente dirías que sí por costumbre, por miedo a incomodar, por evitar el conflicto. Y esta vez, antes de responder, haz una pausa. Pregúntate en silencio, ¿esto que estoy por ceder, lo cedo desde el amor o desde el miedo a ocupar mi propio espacio? Esto que estoy por ceder, ¿lo cedo desde el amor o desde el miedo a ocupar mi propio espacio? No hace falta que respondas, siéntelo dentro de ti. Solo hace falta que estés presente. Esa pausa es el camino. Si este episodio te movió algo, suscríbete al podcast. Nos ayuda a seguir llegando a más personas que necesitan escuchar esto. Todos los miércoles en Nótica en Substack seguimos profundizando en estos temas.
Si sientes que es momento de mirar de frente tu propia herencia, te invito a agendar tu llamada de claridad gratuita. El enlace está en la descripción y ahí conversamos sobre camino, el acompañamiento 1 a 1. Y si quieres entender de dónde nace todo este modelo, Te Amo Dinero está disponible en Amazon. Nos encontramos en Instagram como @leoazarac. Seguimos recorriendo el camino de retorno a tu propia autoridad. Infinitas bendiciones.